Señor Jan Andía Barrera. Somos estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Administración Bancaria y Financiera en el Instituto Certus. Mi nombre es Armando Segura. Buenas noches, Jan. Mi nombre es Alexis Manuel Álvarez Salas. Buenas noches, Jan. Mi nombre es Roel Mendoza Quispe. Buenas noches, Jan. Mi nombre es Raúl Lucero Rodríguez. Bien, hoy siendo jueves 6 de noviembre del 2025 a las 8:40, realizamos lo que es esta entrevista como parte de nuestro curso de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. El propósito más que nada es dar a conocer su experiencia como gerente de agencia del Banco SP, así como también los principales desafíos en la misma gestión de los clientes, en el equipo de trabajo y el cumplimiento de metas también, pues, ¿no? Ujú. Cabe también recalcar de que la entrevista va a ser grabada con su autorización y bueno, va a ser netamente con fines estrictamente académicos, pues, ¿no? Muchas gracias por su tiempo de habernos brindado lo que es este pequeño espacio para realizar esta entrevista y vamos a comenzar con la siguiente ronda de preguntas. Bien, como Listo, primera buenas noches pregunta, con todos. ujú, dime, Jan. Buenas noches con todos. Dale, Jan. Comenzamos. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva desempeñando usted el cargo de agente? De gerente, perdón, y cómo describiría sus principales funciones dentro de la misma agencia bancaria. A ver, en realidad tengo ya 8 años en la posición, la cual me ha permitido desarrollar diversas habilidades personales y de gestión. La misma está relacionada al cumplimiento de objetivos comerciales, al tema de la continuidad de negocio, manteniendo un tema de experiencia de atención hacia el cliente eh, con un alto performance y bueno, asegurando todo el tema operativo y aminorando riesgos, ¿no? Listo, Jan. Ahí te paso con mi compañero que va a seguir con las demás preguntas. Ok. ¿Qué tal, Jan? Siguiendo con la pregunta, digamos, ¿cuáles considera que son los principales retos o dificultades que enfrenta actualmente la agencia? A ver, los principales retos que tenemos actualmente es el tema de la competencia. Netamente en el tema comercial, si lo llevamos a ese lado, hay ahora, a diferencia de años previos, hay una mayor diversidad de oferta para el tema no solamente de facilidades crediticias, sino también de captación de pasivos. Y varias de estas son bastante formales, que están respaldadas por la SBS. Y bueno, también tenemos un mercado que es bastante informal, eh, que aún se sigue manejando y que también es un reto que todavía falta por trabajar, no solamente como banco de crédito, sino en general de todas las financieras que reportamos a la SBS, ¿no? Claro, en las metas, digamos, ¿cómo es las expectativas o establecidas por el banco que les da? En realidad las metas son bastante, digamos, buscando siempre un sobrecumplimiento al, a lo que ya nos hemos planteado durante el año y felizmente tenemos un equipo, no solamente el front office de agencia, sino de backup también, que nos dan el soporte para poder lograr los objetivos, los cuales de año a año vienen creciendo de manera constante y concisa, ¿no? Claro, en la parte de la agencia, ¿está siguiendo, digamos, de manera adecuada los protocolos de atención al cliente? O también lo podría ser lo establecido por el banco que les da, ¿no? Y aparte de ello, ¿qué aspectos considera que podrían fortalecer el proceso de atención al cliente? Sí, en realidad cumplimos con todo el protocolo, en realidad es parte de un modelo de gestión y de atención que tenemos y que es uniforme en todas las agencias. Eh, que considero yo que hay algunas situaciones que sí, por ejemplo, en el tema de atención hay un alto nivel de temas moratorios en tema de pagos para instituciones del Estado, como son papeletas, impuestos y ABC de pagos que están pendientes y que entidades públicas generan embargos, ¿no? Entonces, este proceso considero que aún está en un proceso que todavía se puede mejorar, netamente por un tema de atención, por un tema de rapidez y de agilizar una respuesta hacia el cliente
regulariza los pagos y tiene todavía un tiempo, tanto por parte de la institución pública como por parte de los bancos, en darle una respuesta y liberar los fondos o hacerle las devoluciones correspondientes, ¿no? Claro, en la parte de lo que me comentas de, digamos, de cobranzas, ¿cómo es que, digamos, digamos, algunos de los trabajadores de ahí de la agencia, cómo realizan ello? O si tienes la supervisión de ellos, ¿cómo lo visualizas? ¿Cómo hacen la recuperación de carteras, se puede decir en pocas palabras? En el tema de gestión de cobranza, no lo vemos directamente en agencia. Hay un área especializada que es el equipo de soluciones de pago del BCP, que tiene un call, que es una línea directa en la cual se puede gestionar el tema de coordinar el tema de los pagos, llegar a acuerdos, negociaciones, o también es a través de un agendamiento de cita en la cual el cliente registra sus datos y un funcionario del banco se comunica con la persona para poder brindarle las condiciones, y poder llegar a una conciliación y regularizar la deuda, ¿no? Claro. Le doy paso a mi siguiente compañero para que siga con las preguntas. Ok. Gracias, Jan. Bien, Jan, tocando un poco del tema que me estás comentando, en términos de experiencia al cliente, ¿qué Ujú. nivel o porcentaje aproximado de los reclamos o quejas se han recibido en lo que es la agencia durante los últimos meses? ¿Y cuál considera usted que son las causas más frecuentes de estas incidencias o situaciones que generan insatisfacción a los clientes? A ver, en realidad el nivel de reclamos frente a tensiones o situaciones que van directamente relacionadas a la oficina, no llega ni al 1%. O sea, es netamente por atenciones o de repente por alguna situación particular que se presentó en la zona de autoservicio, como es el cajero, la zona de plataformas digitales, o de repente, no sé, en el caso nuestro, que estamos en una zona bastante comercial como es Mercado Central, el ruido, digamos, de la zona que especialmente en algunas fechas especiales pueda generar, son estos reclamos que llegan netamente de la agencia. Pero los reclamos a nivel banco que se generan principalmente son lo que le comentaba a tu compañero por el tema de embargos, que generan instituciones públicas, que no informan directamente al cliente. Y claro, nosotros como parte del sistema ejecutamos esas resoluciones de embargo. Entonces, o retenemos el dinero o gestionamos el cargo de ese dinero y se la trasladamos a la entidad pública. Y ese proceso es un poco tedioso para los clientes porque tienen que hacer la regularización del pago en dicha entidad. Esta entidad envía la documentación al banco. En algunas situaciones el cliente, para agilizar esto, le pide el documento a la entidad, lo traslada al banco y el banco tiene un plazo entre 2 a 3 días útiles en hacerle la liberación y la devolución de los fondos, de ser el caso. Ese es el principal, y el otro es el tema de todas maneras de fraudes que se presentan en oficinas, eh, perdón, de manera digital, ¿no? O sea, eh, campañas que supuestamente el cliente tiene para facilidades de préstamo, tanto como BCP como Yape, y que no necesariamente son en las web oficiales o en los mismos aplicativos, sino los trasladan en páginas muy similares, pero que son fraudulentas y que roban información y por ende generan pérdida económica hacia el cliente, ¿no? Claro, lo entiendo perfectamente. Entonces, respecto al personal, ¿usted considera que los colaboradores de la agencia reciben lo que son los apoyos, las capacitaciones o el seguimiento necesario más que todo para mantener un desempeño óptimo y cumplir con los resultados esperados? Sí, totalmente. En realidad, te comento un poco, hay capacitaciones que son virtuales, hay cursos regulatorios que tenemos no solamente por parte del banco, sino de la SBS también, que son trimestrales. Hay cursos directamente por parte del banco, del BCR, eh, para el tema de identificación de billetes, algunos cambios que se puedan generar en los mismos. Eh, y de nuestro lado, bueno, el soporte es mi persona, quien es el intermediario, digamos, entre banco y equipo, ¿no? Entonces yo soy el que regularmente brinda capacitaciones, les brinda las actualizaciones,
y finalmente tenemos un medio de comunicación interna que es bastante interactivo, que es el Word Vivo y que es tipo una red social interna del banco en la cual estamos los 19.000 trabajadores que compartimos la institución, ¿no? Bien, y justo en esta temática que me está comentando en términos de lo que es interno, ¿usted considera o ve que es necesario más que todo reforzar estas ciertas áreas o habilidades específicas en términos de lo que me está comentando? En realidad yo considero que lo que deberíamos de tener es un poco más de orden en esta red social interna que tenemos. Si bien es cierto, hay bastante información, pero considero que se debería de clasificar en grupos o en temas importantes, muy similar, no sé, yo lo relaciono en el tema del streaming. Si a mí me gusta ver, no sé, en una plataforma X, ver series o películas de acción, o sea, evitaría que me metan información o películas o series, no sé, pues de romance o ¿cómo se llama? Otro tipo de programas. Entonces, creo que debería ir más o menos al perfil de la persona, cosa que también pueda estar actualizada a los temas que crea conveniente, ¿no? Bien, Jan. Te paso con mi compañero para que siga entrevistándote. Listo. ¿Qué tal? Buenas noches, Jan. Bueno, yo voy a seguir con las preguntas, pero antes de empezar hubo un punto que me llamó un poco la atención, que dijiste que también realizabas las capacitaciones. ¿Tú crees que nos puedas dar un ejemplo o darnos un poco de conocimiento sobre ello, de qué se suelen hablar y como qué tipo de problemas se suelen buscar para realizar estas capacitaciones? Sí, en realidad, por ejemplo, una última capacitación que hemos tenido y que yo he sido, digamos, el interlocutor de la misma fue el tema de seguridad y salud en el trabajo, en la cual, claro está, la capacitación nos lo dan a nosotros como líderes y posteriormente las desplegamos al equipo, ¿no? Entonces, este tema de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, es clave, en la cual cuidamos no solamente las situaciones que puedan conllevar dentro de la oficina, sino también situaciones externas, ¿no? Por ejemplo, el tema de venir a laborar en un día cuando hay marchas, ¿no? Entonces, hay algunas situaciones que tenemos que cumplir y evitar alguna coyuntura que se pueda presentar en el traslado del equipo, cuando hay paros de transporte. No solamente el tema de seguridad y salud en el trabajo en relación a la capacitación se da dentro de la misma agencia, sino el entorno en el cual nos movemos desde que salimos desde casa hasta que retornamos a la casa al final de nuestro turno, ¿no? Listo, muchas gracias. Bueno, para seguir con las preguntas, bueno, nos dice, ¿cómo describiría el clima laboral dentro de la agencia y el nivel de comunicación y coordinación entre los distintos puestos? Mira, yo considero que el clima laboral con mi equipo va bastante bueno. En general, es un indicador a nivel macro que sí lo toma bastante en cuenta el banco y que ha venido creciendo de manera constante en los últimos años. O sea, y habernos ya posicionado en el top 3 del mejor lugar para trabajar en el país es parte de ese trabajo que hemos venido haciendo ya desde años previos, ¿no? Y desde mi lado y desde mi frente, como líder de un equipo, en realidad es ello. O sea, el clima laboral se trabaja todos los días, no es netamente para una fecha o para una encuesta, sino es el trabajo de manera diaria. Desde mi lado o perspectiva es cercanía con el equipo, es ejemplo hacia el equipo y siempre resaltar el buen trabajo que venimos haciendo porque hay un esfuerzo detrás de por medio. Y considero que eso se replica finalmente en los resultados y en la armonía del trabajo en el día a día, ¿no? Listo. Y entrando un poco a fondo, ¿pudo haber alguna situación que se haya, por así decirlo, roto esta relación? O sea, en todo caso, haya habido una problemática que se hayan, bueno, discutido algunos personales o empleados sobre una problemática. O En sea, realidad, en realidad, más allá de discusiones, considero que hay un tema
de un constante feedback entre mi persona y el equipo. Considero que no necesariamente el feedback es negativo, sino hay un tema de feedback positivo también. Entonces, eh, hay situaciones, de hecho, que no necesariamente para llevar un buen clima laboral uno tiene que decir sí a todo o acentuar a los requerimientos que necesita el equipo. De lo contrario es, o sea, ver en qué situaciones uno puede brindar algunas facilidades, flexibilizaciones, y en situaciones de críticas también hay que eh, conversar y explicar el motivo por el cual no se está generando. No es solamente un tema mandatorio en el cual uno decide algo y simplemente recuerdo una frase que anteriormente en una jefatura me la dio: no estamos en el ejército donde te dicen esto es así y uno tiene que simplemente ejecutar. O sea, estamos en una organización en la cual hay una comunicación bastante activa y asertiva sobre todo. Listo, muchas gracias. Y bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, desde su perspectiva, ¿qué nivel de apoyo recibe la agencia por parte de la sede central para implementar cambios, resolver problemas específicos y mejorar los procesos internos? En realidad es bastante. Nuestra cultura organizacional es bastante horizontal, entonces la comunicación, como le comentaba a tu compañero, hay una comunicación interna a través de esta red social corporativa que tenemos. Eh, Adicional a ello, hay la comunicación directa, actualmente ya no por teléfonos directos o anexos, sino ya por medios digitales como es el Teams, el WhatsApp de negocio. Entonces tenemos una comunicación que sin necesidad de tener un número de anexo o un número celular de la persona, podemos ponernos en contacto con cualquier persona del banco y poder generar mejoras en tiempos bastante acotados, situación que de repente años previos sí se nos complicaba porque había un escalamiento de por medio, revisión de indicadores que finalmente tomaba mucho más tiempo. Ahora las decisiones son como que muchas más orgánicas y que se pueden tomar con un tiempo mucho más acotado, porque también tenemos la data casi en línea. Entonces, sí nos ayuda bastante ello. El equipo que está en el back sí ayuda bastante, o sea, sí nos dan todas las posibilidades. En el tema de soporte ayudan con el tema de cambios, de modificaciones, de soporte ante ausencias de descanso médico, renuncias. En el tema comerciales, los perfilamientos hacia los clientes son muy buenos. El tema de aprobaciones con ya filtros previos también se da bastante rápido. Entonces, yo considero que es un trabajo en conjunto y que está dando resultados, ¿no? Listo, la verdad es que escuchándolo, bueno, me parece bien que la misma sede principal está apoyando, ¿no? Lo que viene siendo la entidad y demasiado. Bueno, como siguiente pregunta tenemos, ¿considera que el número de colaboradores es suficiente para atender las demandas diarias de los clientes? A ver, en mi caso, ahí yo sí tengo una disyuntiva, ¿ya? Porque, digamos, una agencia bancaria no es que durante todo el día haya afluencia de público. Entonces, el orgánico que yo tengo, que es el personal que da atención al público, considero que es el adecuado. Pero sí considero que hay situaciones en las cuales sí amerita hacer cambios o tener unos soportes adicionales ante situaciones coyunturales, ¿no? O sea, por ejemplo, empezamos ahora este tema, esta temporada de fiestas y sí hay un mayor flujo efectivo, hay un mayor flujo de afluencia público en agencias ubicadas en centros comerciales o en zonas de alto tránsito, como en mi caso, ¿no? Yo estoy en el mismo mercado central y es una zona de alto tránsito en la cual no solamente es las personas que trabajan ahí o los que, digamos, habitualmente llegan a comprar, sino de verdad es una convergencia de casi todo el Perú. Vienen personas de diferentes partes del país a hacer compras para sus negocios en provincias digitales y todo esto. Entonces,
considero que estos cambios, si bien es cierto, se dan de manera mensual, eh, sí creo que todavía hay una oportunidad de mejora de ahí, como que ser un poco más, digamos, dinámicos para que estos cambios no necesariamente se den de maneras mensuales, sino de repente de maneras semanales y más aún en situaciones como esta que son fiestas, ¿no? Sí, creo en campaña siempre es la situación así, como que se aglomera mucho la gente. Bueno, siguiente pregunta tenemos, ¿qué tan motivado y comprometido percibe al personal con los objetivos de la agencia? En realidad bastante motivados, hay un compromiso de por medio. Creo que para poder adoptar esto, primero el compromiso tiene que ser de uno mismo hacia qué cosa quieres conseguir en el corto y mediano plazo. Y es algo que desde mi lado trato de conversar de manera recurrente con el equipo y empezar a ver a qué cosas se perfilan. De hecho, que yo, si fuera un trabajador que tengo un compromiso de quedarme solamente 3 meses en el banco por tema de prácticas, probablemente mis resultados no sean los adecuados, porque efectivamente lo único que estoy buscando es un tiempo de 3 meses y de ahí retirarme de la institución. Pero si tengo un compromiso y una idea de hacer una línea de carrera dentro del banco, las oportunidades están. Y para eso no solamente es necesario el conocimiento adquirido en la universidad, en el instituto, en la academia, sino también es un buen desempeño dentro de las funciones que haces. Y dentro de ello, a nosotros, a todo el banco, nos miden a través de una planilla y en la planilla están los principales indicadores que cada uno gestiona, ya sea de manera individual o como equipo, eh, y sobre eso ya uno empieza a atender eh, a qué cosa quieres o qué cosa quieres lograr. Entonces creo que por ahí el equipo está súper motivado, tenemos promociones durante este año, eh, buenas promociones en posiciones de personas que están entre un año, año y medio, entonces es algo que considero que va muy bien en realidad. Ah, bueno, me parece bien, gracias. Y bueno, ya siguiendo con la última pregunta tenemos, si tuviera la oportunidad de modificar o mejorar tres aspectos clave de la operación de la agencia, ¿cuáles serían y por qué considera que es importante abordarlos? A ver, uno de ellos yo considero que sí, el tema de los cajeros en lugares, digamos, de alto tránsito, como es mi agencia en general, sí debería haber una tipología distinta. El retiro de 3.000 soles creo que queda bastante acotado para personas que vienen a hacer negocios, digamos, al centro de Lima, en mi caso. Entonces, considero que debería tener una configuración distinta, por ejemplo, el tema de los cajeros, ya sea tanto para persona natural o empresas, que los montos tanto para depósito, retiro, deberían ser diferenciados dependiendo del clúster donde esté ubicado la oficina. Entonces, por ahí creo que es más allá que problemática, creo que es una idea que espero que a futuro pueda resolverse. La segunda es el tema que de verdad que lo vengo comentando conjuntamente con tus compañeros, el tema de los embargos son instituciones públicas que considero que la comunicación debe ser un poco más lineal hacia los clientes, o sea, las personas se dan con la sorpresa o se dan cuenta de que tienen una deuda que ha sido, que se genera un embargo, finalmente cuando ven que hay una disminución de su saldo en una cuenta o una retención de este monto en sus cuentas, cuando esta información debería ser por parte de la entidad pública comunicada hacia la persona y finalmente tratar de regularizar en un tiempo estimado y de no hacerlo, efectivamente ejecutar el embargo. Entonces, la comunicación creo que por ahí todavía por parte de estas instituciones públicas impactan al cliente que finalmente voltean hacia instituciones financieras como la nuestra, pidiendo información cuando solamente nosotros somos un ejecutor de estas órdenes, ¿no? Y lo último, bueno, el tema del orgánico variable que, como te comentaba, o sea, sí considero que debería haber una variación ahí un poco más dinámica
en la cual podamos hacer cambios. Yo ahí les sugiero si dentro de la posibilidad, o sea, debería haber una posibilidad de tener unos, digamos, personales de retén, si se puede decir así, y que ante situaciones críticas en alguna oficina puedan cubrir algunas posiciones de manera coyuntural, ¿no? Entonces creo que por ahí es netamente todo alineado el tema de experiencia, al tema comercial y al tema del control de riesgos, ¿no? Listo, muchas gracias. Le doy el pase a mi compañero Armando. Bien, Jan, muchísimas gracias. Creo que nos has dado suficiente información para poder trabajarlo nosotros ya en el lado interno. Y bueno, agradecemos profundamente lo que es tu mismo tiempo bueno, que te has dado para poder brindarnos lo que es esta entrevista y la información también que nos has compartido. Bueno, tus respuestas que nos has brindado va a ser de gran ayuda para poder analizar lo que son las problemáticas que nos has brindado y poder desarrollar nuestro informe real, ¿no? Bueno, te deseamos muchos éxitos dentro de tu misma labor como gerente del banco de crédito y esto será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Jan. Listo, gracias chicos, gracias a ustedes por la invitación y de verdad que espero que les vaya bien en lo que necesiten para ayudarlos. Buenas noches, Buenas noches, Jan. Hasta luego. Pues, Gracias. hasta luego.